El Poder Judicial de la Federación, una rama más de la oligarquía criminal que ha jodido a este país. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Y es que en los últimos días se han tomado decisiones que benefician a personajes involucrados en icónicos casos de corrupción, los cuales hemos analizado en este mismo espacio e incluso hemos cuestionado de manera fuerte el papel de la Fiscalía General de la República. Pero hay que ir más allá, por supuesto. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza los dardos en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Recordando que desde que ella llegó al frente de la Suprema Corte de Justicia, pues se ha dado esta especie de carrusel de liberaciones, particularmente de personajes que están involucrados con el peñato, con el calderonato, y que no olvidemos que Norma Piña proviene precisamente del respaldo de Enrique Peña Nieto. De esa forma llegó a la Suprema Corte de Justicia. En respuesta, hemos escuchado voces que dicen: hacemos responsable al presidente de la República de todo lo que le pase a Norma Piña. Me parece una verdadera exageración por parte de Fernando Belauzarán y de otros integrantes de la oposición. Pero sobre todo me parece una enorme hipocresía de aquellos que salen a defender al Poder Judicial, prácticamente al igual que el INE, que no se le toque, que no haya reforma, cuando históricamente ha quedado de manifiesto que el Poder Judicial requiere una reforma a fondo para acabar con los privilegios, pero sobre todo con esas relaciones que lo han dañado de manera profunda, que han lastimado el Estado de Derecho, porque responden para beneficiar a una oligarquía, para beneficiar a políticos, a empresarios que han hecho precisamente de la ley pues el mejor pretexto para seguir cometiendo delitos. Y ahí están casos emblemáticos. El último de ellos, García Cabeza de Vaca, un narco gobernador que ya recibió el respaldo de un juez que dice se tiene que cancelar cualquier orden de aprehensión en su contra. ¿Por qué? Porque ser parte del crimen organizado pues no quiere decir que el señor lave dinero. Fue uno de los argumentos que utilizó. Insisto, hay una enorme incapacidad y corrupción también de la Fiscalía General de la República. Pero ¿de verdad vamos a meter las manos al fuego por estos jueces? ¿Por estos ministerios públicos? ¿Por estos abogados? ¿Por lo que sucede al interior del máximo tribunal de nuestro país? ¿Vamos a cerrar los ojos a lo que ha sucedido históricamente en México, en donde se ha criminalizado la pobreza, en donde el Poder Judicial ha sido parte fundamental para consolidar a las empresas criminales, a la oligarquía criminal, conformada también por políticos, por empresarios, y los empresarios de diversas ramas, entre ellos los medios de comunicación, por militares, quienes son los que han despojado a las comunidades originarias de sus recursos naturales, que han enriquecido perfectamente a unos cuantos. Y no solamente hablo del ámbito penal, en el ámbito laboral, por ejemplo. ¿Cuántas veces has trascendido demandas en contra precisamente de grandes empresas, ya sea con los despidos de trabajadores o con los abusos laborales? Meten amparo tras amparo tras amparo y no pasa absolutamente nada. El trabajador termina cediendo, ¿no? O las condiciones laborales de lo que pasa, por ejemplo, en minas, ¿no? Por mucho que denuncie la Secretaría del Trabajo, de repente aparecen las minas de Germán Larrea amparadas, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Entonces, perdón, el Poder Judicial ha sido esencial para construir este Estado criminal que hoy por hoy, como les decía al principio, ha dañado a nuestro país. Pero de repente te topas con declaraciones, ¿no? Con opiniones de gente que dice, no, cuidado, son las instituciones. Y las instituciones no se deben de mandar al diablo. Perdón, pero instituciones de este nivel sí se deben de mandar al diablo y hay que cambiarlas. Tiene que haber una reforma a fondo del Poder Judicial con una visión de justicia social, entendiendo todo el daño que se le ha hecho a un país agraviado desde sus cimientos, despojado desde sus cimientos, víctima de las violencias de Estado y que no ha encontrado en el Poder Judicial en ningún momento algún tipo de respaldo, de protección, sino todo lo contrario.
Y no hablamos, por supuesto, solo de los de arriba. Hablamos también de los de abajo. Hablamos de jueces corruptos, misóginos, violentos, agresivos, que con una corta, como se dice coloquialmente, pueden encerrar a quien sea, que han creado culpables para defender intereses policíacos, mediáticos. Entonces, porque lo mismo, lo mismo es responsable la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna, que andaba creando culpables, la AFI, que los jueces que los condenaron, o los jueces que no los han condenado, o los jueces que han permitido que esto continúe. ¿O por qué razón Brenda Quevedo sigue en la cárcel sin recibir sentencia? ¿Por qué razón Juana Hilda vio violentado todo lo que tenía que ver con la cuestión de género y no pasó absolutamente nada? ¿Por qué se crearon culpables para justificar guerras absurdas como la del narcotráfico? Perdón, el Poder Judicial tiene que ser reformado sí o sí, porque los que no quieren que se reforme son los que están de acuerdo como son las cosas ahora, y las cosas ahora simple y llanamente no funcionan. Y la ministra Norma Piña, tarde o temprano, va a dar la razón de que ella es parte de todo este grupo de intereses, y parafraseando a quien la respaldó para llegar a la Suprema Corte, que sí se despiertan pensando cómo joder, no a México, sino a un sector de los mexicanos. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Denle like al video si les gustó, compártanlo y ya lo saben, déjenme sus comentarios que para su servidor son muy importantes. Un fuerte abrazo.